Dice el Salmo 15, versículo 5, que puede habitar en la presencia del Señor aquel cuyo dinero no dio a usura. Hemos ido avanzando en las Sagradas Escrituras en una lectura que nos amplía este concepto con respecto a la actitud que una persona creyente, entiéndanme bien, que ha nacido de nuevo y está renovando el entendimiento, debe tener para poder agradar a nuestro buen Dios en esta área, que tanto aflige a aquellos que no han nacido de nuevo porque no son creyentes conforme a la palabra, o que naciendo de nuevo no renuevan su entendimiento y siguen esclavos de las riquezas y de las posesiones. De manera interesante, aún así no las tengan, porque es esclavo de las finanzas tanto el que las posee como aquel que las anhela con avaricia. Entonces el apóstol Pablo también nos dice con respecto a esto en su segunda carta, en el capítulo 8, dirigida a los Corintios, a partir del versículo 1, que debemos tener una actitud como la viuda, haciendo una aproximación a aquellas palabras que el Señor tuvo cuando aquella mujer dio de lo que tenía, allá en el Evangelio de Lucas. Dice Pablo: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. El apóstol había sido comisionado por el Espíritu Santo para recoger una ofrenda y enviárselos a los cristianos que estaban en Jerusalén, judíos. Y él va a las regiones de los cristianos gentiles para recoger dicha ofrenda y enviárselas. En segundo lugar, del versículo 6 al 10, nos dice que debemos tener una actitud como la que tuvo Cristo. Qué interesante esto. De manera, dice el versículo 6, que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor. Los creyentes de Corinto abundaban en dones espirituales y el apóstol Pablo, coloca al mismo nivel el acto de dar generosamente. Y dice el versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Interesante esto. Dios, el Señor Jesús, se despoja a sí mismo para poder venir a habitar entre la raza humana y poderlos llevar a la salvación que los colocaba al nivel de reino a donde los quiere colocar a todos aquellos que crean. También debemos tener una actitud de igualdad, dice el versículo 10, y en todo esto doy mi consejo porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y el versículo 11 dice, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya en algunos holgura y para otros estrechez. Literalmente dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de aquellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito,
El que recogió mucho no tuvo más y el que recogió poco no tuvo menos. Entonces, Él nos está diciendo que aquellos de Jerusalén que andaban en pobreza tenían bienes para compartir con aquellos que estaban bien aparentemente en Macedonia y en Acaya, los principios espirituales. De manera que estos que acá tenían finanzas podían enviarle a aquellos y había como un intercambio de bienes espirituales, porque a veces pensamos que la parte espiritual va por debajo de la parte material y no es así. Aquí hay igualdad, dice el apóstol Pablo. Del versículo 16 al 20 vemos que esto trae gloria a Dios. Dice: pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Nos habla esto de la transparencia que debe haber en el acto de ofrendar y de recibir, porque lo estamos haciendo para la gloria de Dios. Y finalmente, del versículo 21 al 24, porque recuerden que estamos mirando esto en un vuelo de pájaro, si usted desea profundizar, pues vaya y se colabora bastante leyendo la primera y la segunda carta a los Corintios. Y debemos ser también administradores. Del versículo 21 al 24 debemos recordar que nada es nuestro, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres, enviando también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos con respecto a vosotros. Interesante todo lo que las Sagradas Escrituras tienen que decir con respecto a este tema. Pero bueno, por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.